La mentira esclaviza, la verdad nos da la libertad. Que el apóstol Juan nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La Sagrada Escritura dice, le decían a Cristo, este blasfema, siendo hombre, se hace Dios. Marcos capítulo 2, versículo 7. Es declarado que Cristo fundó la Iglesia romana y que Pedro fue el primer papa. La Sagrada Escritura refuta estas mentiras. El enemigo de Dios declara que Cristo fundó la Iglesia romana y que Pedro fue el primer papa. Repito, la Sagrada Escritura refuta estas mentiras del padre de la mentira, que es Satán. Cristo era judío, israelita. Cristo no fundó la Iglesia Católica Romana. Cristo puso las bases para su iglesia que él fundó en Jerusalén hace 2000 años y es la iglesia que lleva su nombre, cristiana, que viene de Cristo. La base es la Sagrada Escritura, el bautizo del cielo por inmersión del cuerpo completo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y como único intercesor, pastor, sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. La iglesia que Cristo fundó, de la cual Cristo es la piedra del ángulo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Perdura hasta hoy y se le llama cristiana porque Cristo la fundó y dejó a Pedro como su sucesor para adoctrinar a los de su misma raza, judíos o israelitas, que son de la circuncisión. Pedro siempre fue un humilde pescador. Era judío israelita, nunca fue pontífice romano. En su primera y segunda epístola, Primera de Pedro 14 y 15, declara, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, el cuerpo, como nuestro Señor me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento nosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Esta carta o epístola le escribió Pablo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 12 y 13, de Babilonia. Esta carta Pedro la escribió de Babilonia. Hoy es Irak. El primer papa consagrado de la Iglesia romana fue Silvestre. Ya se ha dicho mucho en anteriores mensajes. Antes de Silvestre hubo muchos papas, pero ninguno tuvo el dominio universal que tuvo Silvestre. El emperador romano Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana, consagró a Silvestre y le dio dominio universal por gratitud. A este acto le llaman bula, a la donación que Constantino hizo a Silvestre. Pedro, repito, fue siempre un humilde pescador y vivió con su suegra en Capernaum, ciudad marítima de pescadores en su mayoría. Cristo lo visitaba mucho. Leyendo la Sagrada Escritura se puede refutar las mentiras de líderes eclesiásticos, políticos, religiosos. Escudriñar las Escrituras, dice nuestro Dios, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas tenéis
la vida eterna. También declara el enemigo número uno de Dios, que tiene las llaves de la vida y de la muerte, que tiene las llaves del infierno. Hermanos amados en el Señor, público que escucha, abrir los ojos. Ignacio de Loyola fue el fundador de la orden de los jesuitas. Los jesuitas son la armada, una de las armadas del Vaticano. Ignacio de Loyola fue el fundador de la orden de los jesuitas. Su misión era defender la obra protestante en cualquier costo. Enciclopedia Americana, volumen 17, 1957, página 673. Fueron los jesuitas los que secretamente ingeniaron la masacre de San Bartolomé en agosto 24 de 1572 en París. Usaron tropas papales y monjes dominicos. Mataron miles quienes solo tenían como arma de defensa la verdad que está en la Sagrada Escritura. El movimiento de la verdad al que llaman protestante fue destruido. La sangre corrió por una semana. La Sagrada Escritura fue durante siglos el libro prohibido por Roma, pero la gente la leía secretamente. Cuando el fundador de la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola, murió, fue canonizado y elevado a santo. Entre más cristianos mataban, se ganaban en el título de santo. Ignacio de Loyola fue fundador de la Orden de los Jesuitas y era el que indicado para detener la obra cristiana, la obra que protestaba contra la mentira. Hubo muchos otros grupos de personas que, sin importarles los tormentos, las persecuciones impías y aún la muerte, propagaban la verdad entre ellos, entre todos. Uno de esos grupos fueron los valdenses que vivían en los Alpes de Italia, quienes sufrieron martirio como los cristianos en los días de los emperadores paganos, que tuvieron que esconderse en las catacumbas, albergues subterráneos que están a la vista del peregrino en las afueras de la ciudad de Roma. Cuando la persona va a Roma, no les enseña las catacumbas, que son fieles testigos de cómo perseguían a los cristianos y que allí se albergaban. También no les enseñan ni les dicen la historia del circo romano, donde echaban a las fieras a todo cristiano, que no tenían al Papa como Dios. Las catacumbas eran los albergues subterráneos de todos los verdaderos cristianos perseguidos por leer y enseñar las Sagradas Escrituras. Se les castigaba y condenaba como si fuera un delito criminal, hasta llegar a lo máximo, la pena de muerte. Después de tormentos que no tienen nombre, millares de personas que andaban diseminados por los desiertos y montañas no tenían más refugio que esconderse en los cerros que cavaban, y a los que se les llaman catacumbas. Cavaban galerías subterráneas que se extendían más allá de los muros de Roma y se iluminaban con hachones encendidos de petróleo. El cristianismo fue duramente perseguido por Roma, pero la luz de la verdad jamás fue opacada por la mentira. Los verdaderos cristianos eran arrojados a las fieras en los circos romanos, donde eran destrozados por los animales sin misericordia.
ante la mirada de miles de espectadores para quienes era motivo de regocijo la muerte de un cristiano. Todavía el peregrino puede ver las ruinas del gran Coliseo romano y de las catacumbas, testigo fiel de lo que narra la historia. La era de los jesuitas era de terror y muerte para los cristianos. Las mujeres embarazadas eran abiertas del vientre, se los quemaba vivos, se les perseguía y los obligaban a blasfemar del Dios vivo y a obedecer y rendirle culto al Dios Papa. Todo esto bajo juramento. A todos estos errores que cometía la Iglesia romana, por medio también de la Inquisición que duró 600 años, le llaman la Santa Inquisición. De manera, hermanos, abrir los ojos, leer la Biblia, porque en ellos tenéis la vida eterna. Este fue el mensaje para hoy. Que Dios los bendiga, su servidora que los ama con el amor de Cristo en mi corazón.